Ok, retomando nuevamente la clase, habíamos quedado en el video anterior, ¿verdad? En el primer tramo de la clase, de 40 minutos, pues que nos permite Zoom, habíamos culminado la resolución del primer problema de la evaluación, que es esta lámina que estamos observando en este momento. Hasta aquí llegamos en el otro video. Entonces, vamos a continuar para ver el segundo problema de la evaluación. Eh, ok, allí lo tenemos. Entonces, vamos a leer el enunciado. Un soporte en forma de T sostiene las cuatro cargas mostradas. Determinen las reacciones en A y B. Y nos colocan dos condiciones, ¿verdad? Entonces, vamos a determinar las reacciones en A y en B. ¿Cuándo? Primera condición, cuando la A es igual a 100 milímetros y cuando la B, sería la segunda, el segundo escenario, cuando la A es igual a 70 milímetros. ¿Ok? Entonces, bien, vamos a aplicar nuestra secuencia de pasos que hemos venido manejando a lo largo del curso de cómo es que debemos abordar los problemas para analizarlos y resolverlos. Entonces, siempre el primer paso que le he colocado es analizar el dibujo. Entonces, vamos a observar. Nos hablan de que el cuerpo rígido que vamos a estudiar es un soporte en forma de T. Bueno, acá lo tenemos. Es todo este cuerpo rígido que les estoy resaltando en este momento. Todo eso que está dentro del marcador rojo que les coloqué allí resaltado, ese es el cuerpo rígido que vamos a estudiar, que tiene forma de T. Muy bien. El enunciado dice que ese soporte T sostiene cuatro cargas. Efectivamente, acá está una primera carga de 40 newton. Aquí estoy resaltando una segunda carga de 50 newton, tercera carga de 30 newton y la última carga que resalto es la cuarta y última de 10 newton. Muy bien, efectivamente ha sido así. Esas cargas nos están indicando los puntos de aplicación donde están actuando, se ve claramente, y nos suministran también en la figura la distancia que hay entre las líneas de acción de cada carga, ¿ok? Entre los vectores, las líneas de acción, esas distancias nos las suministran. Y acá está precisamente la letra A, que son los escenarios que nos están planteando en el enunciado del problema, ¿verdad? El primer escenario es cuando esta distancia A sea igual a 100 milímetros y el segundo escenario es cuando esta letra A es igual a 70 milímetros. Entonces quiere decir que este problema, bueno, lo vamos a resolver y deberíamos obtener dos resultados. Y eso va a variar esos dos resultados por cuanto esta distancia, que es la distancia que hay entre las líneas de acción de 50 newton y la de 30 newton, esa distancia pues va a variar. Entonces, lógicamente los resultados de las reacciones nos deberían dar diferentes. Debe haber una diferencia. Vamos a ver qué tanto es esa diferencia, ¿verdad? Cuando esta distancia varía, vamos a observar qué tanto varían esas reacciones. Muy bien, la distancia que hay entre las líneas de acción, la de 40 y la de 50 newton, esa distancia son estos 60 milímetros que estoy resaltando. Y por último, la última distancia que me dan de igualmente de 60 milímetros, esa es la distancia que hay entre la línea de acción de 40 newton y el punto de aplicación de la reacción en A, ¿verdad? Esa sería la línea de acción, esta que estoy resaltando en este momento, la línea de acción de la reacción que me ejercen en el punto A sobre el soporte en forma de T. Muy bien. Lo otro para analizar en la figura es que este soporte T tiene dos puntos de apoyo. El primer punto de apoyo es este que estoy resaltando en este momento,
que lo identificamos que actúa en el punto A es un rodillo, ¿ok? Que actúa en el punto A. Y el segundo punto de apoyo es este que estoy resaltando, que claramente se ve que es un perno y que lo hemos identificado con el punto B. Entonces, estos son los dos puntos de apoyo que hay. Un dato adicional, ¿verdad? Que deben considerar ustedes que debieron haber considerado en el análisis del problema, era que en este enunciado no me están hablando de la masa del soporte en forma de T. Como no me mencionan la masa, eso indica que nosotros para este caso vamos a despreciar el peso del soporte en forma de T. O sea que cuando estemos elaborando el diagrama de cuerpo libre, no vamos a considerar el peso de este soporte en forma de T, ¿ok? Pero ya sabemos el motivo. No lo vamos a considerar no porque no existe en la realidad, sino que en este problema no nos dieron el dato de la masa y entonces ese es el indicativo de que vamos a despreciar el peso. Muy bien. Entonces, dicho esto, pues creo que hemos analizado suficientemente el dibujo. Entonces, continuemos con el siguiente paso. Dice que es que veamos el tipo de apoyo existente. Muy bien. El primer punto de apoyo que vamos a analizar es el que existe en el punto A. ¿Ok? Que se ve que es un patín. Bien, entonces nos vamos a la tabla que se les facilitó de los tipos de reacciones que se obtienen a partir de los tipos de apoyos que estemos analizando. Entonces en esa tabla vamos a identificar en cuál lugar está el patín, que es en este caso el tipo de apoyo que tenemos. Y observamos que está en la primera fila. Entonces ahí lo resaltamos, patín. Fíjense que el dibujo pues es bastante parecido al problema que estamos analizando. Y una vez que hemos determinado en esta tabla el tipo de apoyo que tenemos, entonces procedemos a verificar cuál es el dato asociado, cuál es la fuerza, los datos asociados a la fuerza, a la reacción que me genera este tipo de apoyo. Y observamos que lo que tenemos allí de información relacionada es la dirección. ¿Ok? Vamos a tener la dirección conocida de ese vector reacción. Dice que la dirección va a ser perpendicular. La línea de acción de la reacción va a ser perpendicular a la superficie. Entonces, regresando a la figura, vamos a dibujar ese vector reacción. Allí lo tenemos. Entonces, observen que como el soporte en forma de T, pues tiene una posición, una dirección horizontal, entonces para que el vector reacción sea perpendicular, tiene que dibujarse vertical. Entonces, en este caso, entonces allí tienen la explicación por qué esa reacción en el punto A se está dibujando vertical. Es porque esa dirección tiene que ser perpendicular a la superficie de contacto y la superficie de este soporte en forma de T está horizontal. Entonces, algo que usted tenga horizontal, ¿cuál es la dirección perpendicular? Vertical. Por tal motivo se dibuja la reacción vertical. Y esa reacción, bueno, la hemos denotado con la letra A igualmente para tener allí una correlación, pues de que el vector de reacción A es porque actúa en el punto A. Hay una cosa importante. Yo he presumido, ¿verdad? Hasta los momentos es una presunción porque no se ha hecho los cálculos analíticos, que ahí es donde se confirma. Pero hasta este punto del análisis, yo presumo que la reacción que ejerce este patín sobre el soporte en forma de T es como empujarlo hacia abajo. ¿Ves? ¿Entiendes? Lo que el patín en el punto A, lo que hace sobre el soporte es como empujarlo para abajo.
Por eso es que yo estoy dibujando la flecha hacia abajo, si lo observan acá que lo estoy resaltando. Ajá, entonces, una forma de verlo es lo siguiente. Si este soporte, si este patín, este punto de apoyo en A no existiera, pareciera que él va a quedar pivoteando aquí en el perno, en el punto B. ¿Ok? El soporte queda pivoteando. Pivoteando significa que él queda como libre de girar. O sea que cuando se aplican estas cuatro fuerzas al soporte, como él tiene solamente este punto de apoyo en B, el perno, entonces este soporte puede ser que tienda a girar, ¿ves? Entonces, él puede girar o en este sentido, ¿verdad? Como lo estoy dibujando ahorita en la flecha, ¿verdad? Este sería un sentido contrario a las manecillas del reloj, al movimiento de las manecillas del reloj. Verá, puede ser que tenga este giro o puede ser que la resultante de la fuerza me genere que él gire, pero en este otro sentido, ¿verdad? Vamos a dibujar la flechita un poquito mejor acá. Ok. O me queda girando en este sentido, que sería en el mismo movimiento de las manecillas del reloj. Entonces, en este sentido que tenemos acá resaltado en este momento, si ese patín en el punto A no existiera, él tuviera la libertad de girar en ese sentido. Tuviera la libertad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hizo bueno, el diseñador en este caso? El diseñador de esta situación física, imaginemos. ¿Qué fue lo que hizo? Bueno, quizás en ese momento no me conviene, no nos conviene que este, este soporte en forma de T tenga la libertad de girar en este sentido. En el otro sí, en el otro sentido, pero en este sentido no, no nos conviene, no nos interesa que gire. Entonces, para evitar el giro, ¿verdad? Que él tienda a girar hacia allá, por eso es que él coloca este patín aquí en A. ¿Lo ven? Por eso es que él lo coloca. Entonces, si este soporte en T, él tiende a girar en este sentido, que estoy resaltando, ¿verdad? En, en el mismo movimiento de las manecillas del reloj, si él tiende a hacerlo, se va a encontrar con la restricción del rodillo. Y entonces, ¿qué va a hacer el rodillo? Como si fuera que lo empuja hacia abajo. ¿Ves? Entonces, como él lo va a detener y la reacción que ejerce sobre el soporte es que como que si lo empuja hacia abajo, como que si lo frena, por eso es que yo estoy dibujando entonces la reacción con la flecha hacia abajo. ¿Ves? Ese es el razonamiento. Por eso es que yo inicialmente lo dibujo de una vez hacia abajo y no he dibujado la flecha hacia arriba. ¿Ves? Por eso no la he dibujado la flecha hacia arriba, por ese razonamiento. Entonces, ok, para que lo tengan allí presente. Es importante que a veces estos sentidos, ¿verdad? Pues la dirección la tenemos clara a partir de la flecha. Es una dirección vertical, pero el sentido, que si lo asumimos hacia arriba o lo asumimos hacia abajo, eso se confirma cuando durante el procedimiento y las operaciones matemáticas, si me da signo positivo, quiere decir que estuvo correcto el sentido que yo asumí. Pero si el signo que yo obtengo al final es un signo negativo, quiere decir que el sentido que yo asumí es incorrecto. El sentido correcto es hacia el lado contrario. ¿Ok? De todas maneras, lo vamos a ver más adelante. Pero es importante que ustedes pues desarrollen esa, 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 esa visión física analítica, ¿ves? Que desarrollen ese espíritu. Esa es la idea de estos problemas y que ustedes con la práctica vayan desarrollando esa capacidad analítica de visualizar, de predecir ya en los sentidos en que van a actuar las fuerzas. Bien, entonces culminamos ya con el análisis en el tipo de apoyo que hay en A. Vamos a proceder al otro, al apoyo que está en B. Bueno, como lo dije hace breves momentos, claramente se ve que es un perno, es el tipo de apoyo de un perno. Entonces vámonos a la tabla para visualizar dónde está el perno. El perno lo tenemos acá en la cuarta fila, ¿verdad? Lo resaltamos acá, un perno
Y vamos a ver qué información asociada tenemos con el vector reacción en este tipo de apoyo PERM. Bien, vemos que la dirección es desconocida. Entonces, en este caso, no podemos evaluar, ¿verdad? Que es perpendicular a tal dirección. No, no podemos. La dirección es desconocida. Entonces, yo tengo dos opciones cuando la dirección es desconocida. Puedo dibujar el vector reacción con la inclinación de un ángulo alfa, así como lo estamos percibiendo ahí en la tabla, o puedo dibujar el vector a través de sus dos componentes rectangulares, una componente vertical y una componente horizontal. De cualquiera de las dos maneras es válida siempre y cuando usted sepa lo que usted, el desarrollo de su resolución del problema, mientras usted esté claro cómo lo va a hacer y cómo lo va a llevar. ¿Ok? Yo en mi caso voy a decidir dibujarlo como sus componentes rectangulares. ¿Ok? Entonces regresamos a la figura y vamos a dibujar las dos componentes. Entonces acá está la primera componente, la componente vertical y la componente horizontal. He denominado a estos dos vectores B, las reacciones B, para asociarlas que ellas están actuando en el punto B. Y bueno, se le ha colocado los subíndices X para denotar cuál es la horizontal y el subíndice Y para denotar cuál es la componente vertical. Bien, fíjense que la componente vertical he asumido que el sentido es hacia arriba, ¿verdad? Nuevamente lo que les explicaba ahorita. ¿Verdad? El razonamiento físico me lleva a pensar, me lleva a suponer que este vector que está acá, que les estoy resaltando en este momento, el vector componente rectangular vertical, debería tener el sentido hacia arriba. Recuerden que esta fuerza que nosotros estamos analizando en este punto B, en este momento, esa reacción, es la fuerza que ejerce este punto de apoyo, ¿verdad? Este punto de apoyo, la reacción que ejerce sobre el soporte T. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben pensar de este soporte T, ¿verdad? Todo este soporte T que yo estoy resaltando ahorita. O sea, lo que debemos pensar es que si este punto de apoyo B no existiera, si ese punto de apoyo B no existiera, el soporte T se iría para abajo, se desprende, ¿verdad? Por la acción de la fuerza, pues se desprende y se va hacia abajo, caería, pues. Entonces, ¿cuál es la reacción que este perro en el punto B hace? Bueno, la reacción es que lo sostiene, es como decir que le aplica una fuerza hacia arriba. Como por reacción natural, él quiere ir hacia abajo por su propio peso y por las cuatro fuerzas que actúan, esa es la reacción natural, ir hacia abajo, entonces el perno lo frena y lo mantiene hacia arriba. Le aplica una fuerza hacia arriba para equilibrarlo y que no tenga movimiento verticalmente, pues, que no tenga movimiento verticalmente, sino que quede en equilibrio allí. Entonces, por eso es que la fuerza tiene que estar dirigida hacia arriba. Y bueno, como estamos haciendo ese análisis, yo presumo que es hacia arriba y de una vez coloco el sentido de la flecha hacia arriba. ¿Ok? Bien. Entonces ahora vamos a proceder eh, con el siguiente paso, que es dibujar el diagrama de cuerpo libre. ¿Ok? Y observamos ese diagrama de cuerpo libre. Creo que ya tenemos. Creo que ya tenemos pues todas las fuerzas dibujadas, ¿ves? Porque en este caso no hay pesos, ¿verdad? No hay pesos que considerar. Ya el problema originalmente me indicó cuáles eran las fuerzas externas que estaban actuando, que eran cuatro.
inclusive medio sus direcciones y sentidos son verticalmente hacia abajo, todas las cuatro. Entonces, bueno, las únicas fuerzas horizontales que teníamos nosotros, perdón, las únicas fuerzas adicionales que nosotros debíamos considerar y analizar eran los dos puntos de apoyo. Del resto, en este caso, pues tiene esa sencillez, no hay que considerar otra fuerza. Entonces, bueno, dicho esto, seguimos con el siguiente paso, que es fijar el sistema de referencia. Y en este caso yo he decidido fijarlo en el punto de apoyo A. ¿Ok? Ahí se ven los dos vectores unitarios I y J en color verde. Bueno, habiendo fijado el sistema de referencia, pues ya podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Entonces, iniciamos con la sumatoria de fuerzas en el eje X. Para que se dé la condición de equilibrio, entonces esa sumatoria debe ser igual a cero. ¿Ok? Entonces, eso me conduce a mí a que el único vector que tengo allí actuando en dirección horizontal es la componente horizontal en el punto de apoyo B, que esa componente horizontal la hemos llamado B sub X. Entonces, ¿es la única fuerza que existe? Bueno, entonces al hacer la sumatoria de fuerzas en la dirección X, pues solamente está ella. Y para cumplir, acá la estoy resaltando, y para cumplir entonces la condición de equilibrio, quiere decir que esa fuerza tiene que ser igual a cero, ¿verdad? Es la única que actúa y para cumplir la condición de equilibrio tiene que ser igual a cero. Entonces quiere decir que esa fuerza, pues en realidad no existe, pues no actúa. Es igual a cero. Bien, pero se ha obtenido es a partir del análisis que estamos desarrollando en la resolución, ¿no? No es que lo asumimos así inmediatamente apenas leyendo el problema, no, o sea, tiene que haber un razonamiento físico que ustedes me indiquen en la evaluación que saben lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Esa es la idea. Recuerden que este es un problema que salió en evaluación y yo estoy explicando cómo, os estoy dando una guía, un ejemplo de cómo pudo haber sido la resolución que alguno de ustedes haya planteado. Bien, entonces continuamos. Ya aplicamos entonces una de las ecuaciones de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en X. Vamos a aplicar otra. En este caso va a ser la sumatoria de momentos respecto al punto A. Bien, entonces allí tenemos la sumatoria de todos los momentos que están actuando en este caso. Vamos a hacer un breve repaso, eh, ¿verdad? Porque son varias, ¿verdad? Entonces, fíjense, esto se lee la sumatoria de momentos que ejerce la fuerza A en el punto A. Ok, entonces quiere decir que ya consideramos esta fuerza, esta primera fuerza A, que es la reacción. Seguimos. El segundo sumando es el momento que me produce la fuerza de 40 newton respecto del punto A. Ya consideramos esta fuerza de 40 newton. Seguimos. Este es el momento que me genera la fuerza de 50 newton respecto del punto A. Quiere decir que ya también he considerado el efecto que produce esta fuerza de 50 newton. Eh, Pasamos al siguiente, que es esta. Eh, el momento que produce la componente vertical B sub Y, respecto del punto A. Entonces quiere decir que ya consideré esta fuerza que está arriba, que es la reacción, ya está considerada en esta ecuación. Luego continúa el momento que ejerce la fuerza de 30 respecto de A. Entonces ya consideré esta fuerza de 30. Y ahora el momento que produce la fuerza de 10 newton respecto de A. Aquí está la fuerza de 10 newton. Bien, entonces quiere decir que he considerado toda la fuerza. No se me ha escapado ninguna. No he dejado por fuera ninguna. Bien, continuemos. Eh, en el siguiente paso, de una vez hacemos el siguiente análisis. Esta fuerza de reacción en A que yo he considerado está pasando por donde yo coloque el sistema de referencia. O sea, la línea de acción de esta fuerza, de esta reacción A,
Esa línea de acción pasa por el origen del sistema, el sistema de referencia que yo decidí fijar para aplicar la resolución al problema. Entonces, cuando la línea de acción de la fuerza pasa por el mismo sistema, por el mismo punto de donde se está calculando los momentos, entonces quiere decir que el brazo de esa fuerza es cero, porque la línea de acción está pasando por el mismo sitio de donde se está calculando el momento. Entonces, al pasar por el mismo sitio, quiere decir que el brazo es cero. Aquel vector posición R, lo recuerdan que normalmente lo representábamos de color azul en las clases anteriores. Ese vector R, ¿verdad? De la ecuación de momento, viene a ser entonces, en vez de ser un vector de cierta longitud, pues de color azul, es cero. Entonces es un punto, pues. Entonces, al ser cero, ese vector R, ese vector posición, lógicamente la operación matemática genera que el momento es cero. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que esa reacción en A no genera momento respecto del punto A. Es importante ese aclaratorio. Voy a repetirlo para ver si lo captan, ¿no? El hecho de que el radio sea cero, ¿verdad? Quiere decir que este momento que estoy resaltando, ¿verdad? Va a ser cero porque este vector fuerza, ¿verdad? Que este vector reacción A, ese vector A no genera momento respecto del punto A. O sea, quiere decir que respecto a otro punto sí genera momento, ¿ok? Pero respecto del mismo punto A, ¿verdad? Que es el mismo sitio de aplicación de la reacción, de respecto de ese punto, no genera, es igual a cero. Entonces, por eso se coloca este cero inicialmente y bueno, nos vamos a quedar trabajando con los demás sumando. Entonces, continuemos. Ahí vuelvo a colocar todos los sumandos, ¿verdad? Nos quedamos trabajando con 5 momentos. Hay 5 momentos allí que me generan pues las otras 5 fuerzas. Ok, ahí vamos a sustituir entonces por los brazos, ¿verdad? O por el vector oposición, como quieran decirlo, y por la fuerza. Vamos a ir primero con la fuerza de 40 newton, que es la que primero tenemos allí representada. Entonces, 40 newton. ¿Cuál es el brazo con respecto al origen del sistema, con respecto al punto que estamos trabajando? La distancia es estos 60 milímetros. Entonces aquí está, 60 milímetros y la fuerza de 40 newton. Deben observar que respecto a este punto, ¿ok? Respecto a este punto, esta fuerza de 40 newton hace que el giro sea en sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? La tendencia, esa sola fuerza, su efecto es que haría girar el soporte respecto del punto A. Siempre recuerden eso, ¿verdad? Que estamos haciendo el análisis G, las tendencias de giro que producen esta fuerza respecto del punto A, si fuera allí el eje de rotación. Entonces, respecto del punto A, esta fuerza de 40 newton va a tender a girar en el sentido de las manecillas del reloj, ¿verdad? Esta fuerza de 40 newton. Entonces, como en el sentido de las manecillas del reloj significa que si usted le aplica la regla de la mano derecha, el vector momento, el vector momento va a quedar penetrando el plano de ingresando, ¿verdad? Apuntando hacia el plano de la figura. Y ese sentido es negativo, por eso se ha colocado este signo negativo aquí al principio, ¿ok? Entonces, cuidado con eso. Seguimos con la segunda fuerza. La segunda fuerza que vamos a analizar es la de 50 newton. Por eso está aquí este sumando. Ahora vamos a ver el brazo. El brazo sería entonces la distancia que hay entre la línea de acción de 50 y el origen del sistema de referencia. En este caso son la suma de estos dos 60 que están aquí, que da 120. Aquí está. Y el efecto que produce esta fuerza de 50 newton es igualmente una rotación en sentido de las manecillas del reloj.
Igualmente quiere decir que el vector momento nos queda apuntando hacia el plano de la figura, lo cual quiere decir que es negativo también. Y por ese motivo se ha colocado este signo negativo. Bien, continuamos con nosotros sumando. Ahora vamos con este sumando, ¿verdad? Que es el momento que produce el efecto de rotación, ¿verdad? Que produce la fuerza, la reacción B. Sería este sumando que está acá. Entonces aquí tengo la fuerza, que es la componente vertical de B. Vamos a ver su brazo. Entonces, este vector tiene su línea de acción igual que la fuerza de 50. Es la misma línea de acción. Entonces, por lo tanto, el brazo viene siendo la suma de estas dos distancias, 60 más 60. Entonces, igualmente vuelve a quedar 120 milímetros. Ese es su brazo. Ahora, este vector, como yo he asumido que su sentido es hacia arriba, entonces, el efecto de rotación que él produce sobre el soporte, ¿verdad? Pero respecto del punto A, la tendencia de giro es en contra de las manecillas del reloj. Y si aplicamos la mano derecha, en este caso, el vector momento queda apuntando hacia afuera del plano de la figura, saliendo del plano de la figura. Y ese es el sentido positivo que hemos nosotros asumido con este sistema de referencia que yo he colocado. Al colocar ese sistema de referencia, estoy diciendo que el vector que esté saliendo del plano, ese es el que yo voy a tomar como positivo. Y los vectores que estén apuntando hacia el plano de la figura son los que voy a tomar negativo. ¿Ok? Entonces, bueno, basado en en ese sistema de referencia fijado inicialmente, basado en eso, este vector tiene signo positivo y por eso lo he colocado acá. Seguimos con el siguiente sumando, es este vector 30 de 30 newton, viene siendo este sumando que está acá. Acá está el vector de 30 newton, vamos a ver el brazo. El brazo es toda esta distancia, quiere decir que son esos 120 más la distancia A. Y por eso se ha colocado de esta forma acá. 120 más A. Este vector hace que la tendencia de giro sea este, en el mismo movimiento de las manecillas del reloj. Aplicando la mano derecha significa que el vector momento queda apuntando hacia el plano de la figura, lo que quiere decir que es negativo. Y aquí está el signo negativo. Y el último momento que vamos a estudiar es el momento que produce la fuerza de 10 newton, que es este último sumando que estoy resaltando acá. Este sumando tiene acá entonces la fuerza de 10 newton y este es todo el brazo. Entonces el brazo vendría a ser, la línea de acción de la fuerza de 10 es esta, ¿ok? Que estoy resaltando. Entonces la distancia que hay entre esa línea de acción y el sistema de referencia es toda esa distancia que está allí. Los primeros 120 más la A más los 80. Y por eso está colocado acá de esta forma. Los primeros 120 más la A más los 80. Bien, efectuando las operaciones matemáticas que están allí, nos quedan los números de esta forma, ¿ok? Eh, tengan cuidado con los signos, efectúen las operaciones matemáticas, obtenemos estos números y seguimos simplificando. Aunque como la ecuación nos queda muy larga, vamos momentáneamente a omitir la figura porque la ecuación ocupa pues todo el espacio de la lámina y vamos a continuar efectuando las operaciones matemáticas. Entonces, este, en este paso siguiente, lo que hemos hecho es quitar los paréntesis, ¿verdad? Vamos a visualizarlo acá.
no, perdón, lo que hemos hecho es hacer esta sumatoria. Estos 6.000 más estos 2.400 los sumé y obtuve estos 8.400. Esa fue la operación que se realizó en este paso. Vamos a ver la operación siguiente. Ok, en este caso, la operación sí fue quitar el paréntesis, ¿ok? Los dos primeros sumando permanecieron igual. Y aquí lo que hizo fue que se eliminó este paréntesis. Entonces, cuando yo voy a eliminar el paréntesis, eso lo que significa es que estos 30 newton van a multiplicar entonces lo que está dentro. Entonces, estos 30 por estos 120 me queda aquí la multiplicación indicada. Este signo más viene para acá, es este signo más, y estos 30 multiplican también la A, y aquí me quedó indicado. ¿Ok? Entonces, todo eso ocurrió dentro del paréntesis, de los paréntesis, perdón, los corchetes. Entonces, estos corchetes sí los mantengo. ¿Ok? Y el signo negativo se sigue manteniendo. Pasamos acá. Se mantiene el signo negativo, aquí está. Se mantiene el corchete, aquí está. Y se mantiene este corchete, aquí está. Bien, voy a eliminar estos paréntesis. Entonces significa que este 10 tiene que multiplicar todo lo que está dentro. Entonces, este 10 multiplica el 200, aquí quedó indicado. Este signo más está indicado acá. Y este 10 multiplica la A y aquí está indicado. ¿Listo? Pasamos al punto siguiente. Bien, allí sí hemos eliminado los corchetes. Los primeros sumandos me quedaron igual. Entonces, si yo elimino este corchete, quiere decir que esta cantidad me queda negativo. Pues entonces se mantiene el negativo, le queda esta. Este menos por este más, obtengo este signo menos. Este producto me quedó indicado aquí. Este menos me queda acá. Este 200 con este 10 me quedó indicado acá. Este menos por este más, aquí te da menos y me queda indicado este producto. ¿Ok? En el paso siguiente hemos efectuado algunas de las operaciones que estaban indicadas. Por lo menos este 120 por 30 me da este número y este 200 por 10 me da este número, 200. Entonces pasamos al paso siguiente, que es la sumatoria, ¿verdad? De algunos términos allí que se podían ya sumar para colocar la ecuación más pequeña. Ya podemos sumar estos menos 8.400, menos 3.600 y menos 2. Todas esas sumas me dieron este menos 14.000. Estos 120 con B lo dejo igual porque aquí está precisamente la incógnita. Este es el que yo voy a despejar. Esta componente vertical de la reacción en B. Esa es la que yo voy a despejar porque no la conozco, pues no la tengo. Entonces, este término permanece igual. Y si aquí yo tengo 30A y aquí yo tengo 10A, entonces yo puedo sumar eso y decir que son 40A. Bien, entonces ya me quedó la ecuación más pequeña, ¿verdad? Entonces pasamos a la lámina siguiente con la misma ecuación. Allí comenzamos a despejar la incógnita, ¿verdad? Que ya sabemos que es esta componente vertical. La despejamos, la dejamos sola en un miembro y pasamos los otros, sumando, los pasamos al otro lado de la ecuación, ¿verdad? Entonces, fíjense, este que estaba negativo pasó positivo, este que estaba negativo pasó positivo al otro lado de la ecuación. Bien, aquí está el signo de igualdad para que no pierdan de vista. Y ahora lo que queda acompañando la incógnita es este 120, ¿verdad? Este 120 lo está multiplicando. Entonces va a pasar al otro lado de la ecuación dividiendo. Vamos a verlo. Ok, y allí lo tenemos. Ok, ahí se ve claramente. Entonces, entre paréntesis, la suma que tenía inicialmente, ¿verdad? Y aquí está el signo de división, ¿verdad? El slash. El slash me indica que pasé estos 120, los pasé al otro lado de la ecuación dividiendo. Bien, hasta aquí he obtenido una ecuación que he llamado 1. A esta ecuación yo le he llamado 1, 1 en número romano. Entonces, esta ecuación, así como está, ya este es un valor numérico
si yo tengo este valor de A, lo sustituyo, esto es valor numérico y esto es valor numérico. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ahorita, al sustituir el valor de A, entonces ya yo puedo determinar cuál es el valor de esta componente vertical. Entonces, vámonos con el primer escenario, que es para cuando A es igual a 100. Entonces, ese valor lo sustituyo en esa ecuación que he llamado 1, sustituyo los valores, efectúo las operaciones y obtengo que para cuando A es igual a 100 milímetros, esa componente vale 150 newton. Ese es el primer valor. Y lo otro que podemos resaltar es que como este valor me dio positivo, este primer valor me dio positivo, quiere decir que este supuesto de que yo puse el vector, el que yo seleccioné el sentido hacia arriba para este vector, ese supuesto fue correcto. Efectivamente, ese vector actúa hacia arriba, porque aquí me dio positivo. Bien, entonces continuemos. Allí lo he resaltado, ¿verdad? El signo positivo confirma la suposición inicial del sentido que es hacia arriba de ese vector. Bien, ya calculé el vector B. Ahora me faltaría calcular el vector A para ese escenario cuando A es igual a 100 milímetros. Entonces, bueno, ahí lo dice. Para cuando A es 100 milímetros, vamos a determinar la reacción en A. Aplicamos la ecuación de equilibrio, que es la sumatoria de fuerzas en Y. Anotamos todas las fuerzas que están actuando en esa dirección Y. Allí la tenemos. Ahora, todas las fuerzas que actúan en dirección vertical. La componente B, la propia reacción en A, 40, los 50 newton, los 30 newton, los 10 newton. Todos los vectores que están entonces hacia abajo, que actúan hacia abajo, tienen signo negativo. Y el único que actúa hacia arriba, que es B, tiene signo positivo, porque actúa en la dirección positiva, que es hacia arriba. Bien, de todas esas letras que están ahí, la única que es incógnita, la que no tengo, es la letra A. Entonces, esta es la magnitud que yo voy a despejar en esta ecuación, la A, porque todo lo demás lo tengo. Entonces, despejo la A y sustituyo el valor de B. Ya el valor de B sub Y ya sabemos que eran 150. Efectúo las operaciones y finalmente me resulta que la A me dio 20 newton. Ok, y aquí vale resaltar el mismo detalle. Este vector me dio positivo el cálculo. Entonces quiere decir que este sentido que yo asumí de que él actuaba hacia abajo es correcto. Ese sentido que yo asumí es correcto. El vector A actúa verticalmente hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, porque este resultado me dio positivo. Bien, entonces continuamos. Allí se lo resalté. El signo positivo confirma la suposición inicial de que el sentido de la reacción A es hacia abajo. Bien, entonces ya contesté el primer escenario del problema, ¿verdad? Este primer escenario, para cuando A es igual a 100. Ahora vámonos con el segundo escenario, que es cuando A es igual a 70 milímetros. Entonces vamos a verlo. Para cuando A es 70 milímetros, sustituimos entonces la misma fórmula, porque esa es la misma fórmula que nos sirve, la que vamos a utilizar. Sustituimos el valor de A, los 70 milímetros, efectuamos las operaciones matemáticas y obtenemos de que el vector B sub Y es 140. Es decir, bajó ligeramente su valor. En el anterior nos había dado 150 y ahora en este escenario nos dio 140. Entonces, ligeramente bajó su magnitud, su módulo. Bien, ya calculé el vector B, ahora procedemos a la reacción en A. Bueno, acá nuevamente les coloqué el recordatorio de que todavía el segundo escenario, cuando A vale 70 metros, todavía es válido que hayamos asumido que el vector B tiene sentido hacia arriba. ¿Ok? Porque dio los 140 newton, dio positivo. Ahora vamos entonces a calcular la reacción en A, que es lo que nos faltaría para este segundo escenario de que A vale 70 milímetros.
Volvemos a aplicar la misma ecuación de equilibrio de la sumatoria de fuerza en el eje Y tienen que ser igual a cero. Anotamos todas las fuerzas que están actuando sobre el soporte. Todas las fuerzas que están con sentido hacia abajo, pues tienen signo negativo. La única con signo positivo es B sub Y porque actúa hacia arriba. Y nuevamente, la única incógnita en esta ecuación es la letra, es la reacción en A, ¿verdad? Es lo que nos falta calcular. Entonces, esa reacción en A es la que voy a despejar. Allí la tenemos despejada. Lo que falta es sustituir el valor de B sub Y. El valor obtenido era 140 newton para este segundo escenario de que A vale 70 milímetros. Efectuó las operaciones matemáticas y el resultado fue que A es igual a 10 newton. También bajó ligeramente su valor. En el escenario anterior teníamos 20 newton y ahora tenemos 10 newton. Aparte de eso, me dio signo positivo. Si quiere decir que se mantiene la suposición de que este vector actúa verticalmente con sentido hacia abajo. Acá lo he vuelto a colocar. El signo positivo confirma la suposición inicial de que el sentido hacia abajo del vector A. ¿Ok? Y bueno, con esto sí hemos finalizado la resolución de este problema. ¿Ok? Bien, observen que este problema pues ha demorado 40 minutos, pero es con la explicación, ¿verdad? Y fíjense, el primer problema que resolvimos, el del camión, dio menos de 40 minutos con la explicación. O sea, quiere decir que si ustedes estudiaron y estaban claros en los conceptos y en la aplicación de los principios físicos, estos dos problemas podían trabajarse holgadamente con los 90 minutos que se había establecido en la evaluación. ¿Ok? Bien, entonces espero que sea de utilidad esta explicación de los problemas de la evaluación, que hayan aprendido y recuerden que el martes 10 de junio a las 8 de la noche nos volvemos a encontrar por acá para dar la clase de recuperación del día miércoles pasado, de la semana pasada, que no tuvimos clase. Esa clase la vamos a recuperar hoy miércoles. Entonces nos vemos a las 8 de la noche. Ok, gracias, que tengan buen día.